Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de ¿Qué sabemos sobre el cambio climático en México? Como ya saben, estamos en el módulo 7, que se trata de movilidad y cambio climático. Hoy vamos a tener a la doctora Angélica del Rocío Lozano Cuevas, que nos va a hablar de transporte urbano y cambio climático, a quien le agradezco muchísimo que nos esté acompañando, y voy a dar una breve semblanza de Angélica. Angélica Lozano es investigadora titular en el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde es responsable del grupo de investigación en Ingeniería, Transporte y Logística. Es profesora de análisis y diseño de redes de transporte y de transporte urbano de carga en el posgrado de Ingeniería de la UNAM. Obtuvo el título de licenciada en Matemáticas Aplicadas y Computación y el grado de maestra en Ingeniería por la UNAM, ambas con mención honorífica. Es especialista en Sistemas de Información Geográfica por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la Universidad Distrital Francisco José Caldas de Bogotá, Colombia. Tiene el grado de doctora en Investigación en Operaciones en el área de redes de transporte por la Universidad del Studi di Roma, La Sapienza, en Italia. Su investigación está enfocada en el análisis de sistemas de transporte en las áreas de diseño de redes multimodales de transporte, tráfico vehicular, transporte urbano a carga, logística y servicios inteligentes de transporte. Ha sido responsable de cerca de 50 proyectos de investigación realizados para los sectores público y privado, con el fin de contribuir a solucionar problemas nacionales. Ha dirigido cerca de 50 tesis de doctorado, maestría y licenciatura. Tiene numerosas publicaciones en revistas internacionales indizadas, libros y revistas de difusión, cerca de 100 informes técnicos y más de 120 artículos en extenso en memorias de congreso. Ha sido editora invitada en la revista Transportation Research Part A, Policy and Practice, y es editora asociada de The Journal of Applied Research and Technology. Es miembro principal de la Junta Directiva de la Sociedad Panamericana de Investigación en Transporte y Logística. Es académica titular de la Academia de Ingeniería de México desde 2015 y fue secretaria de la Comisión Especial de Ingeniería Municipal y Urbanística de 2016 a 2020. Angélica, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es un gustazo tenerte y bueno, no te quito más tiempo. Gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos por invitarme a este evento y bueno, espero contribuir en algo. Les voy a hacer mi presentación, voy a compartirla, me dicen si se ve. Listo. ¿Se ve? Sí. Ok, muy bien. Bueno, se llama transporte urbano y cambio climático. En realidad no tiene tanto de cambio climático de manera directa, sino a través del transporte urbano. Primero vamos a ver los rezagos y la operación actual del transporte urbano porque es muy importante. Esos rezagos están ahí y generan gran cantidad de emisiones, nada más que no los medimos o no vemos la relevancia de superar esos rezagos. Después vamos a tomar el tema de medidas actuales de sostenibilidad en ciudades del mundo, posteriormente el transporte urbano sostenible y después un caso de la zona metropolitana en el Valle de México. Bueno, como todos sabemos, pues el transporte tiene efectos negativos, que son el costo, tiempo perdido en la congestión, consumo de combustibles fósiles, emisiones, incidentes, estrés, ruido, etcétera. Y eso aplica tanto en transporte de personas como en transporte de mercancías o de carga. Bueno, algunos rezagos que tenemos sobre el transporte urbano es, primero, en el transporte público. Actualmente en nuestras ciudades tenemos vehículos diésel, la mayoría de los que se usan para transporte público son diésel de altas emisiones, en malas condiciones físico-mecánicas, inseguros en todos los sentidos, no confortables, pero estos generan pues gran cantidad de emisiones porque son la mayoría y están en muy malas condiciones. Además, los conductores pues no es que manejan de manera adecuada ni tampoco tratan tan bien a los usuarios y eso también hace que se generen más emisiones. La operación propia del transporte sin paradas establecidas ni horarios hace que pues causen cuellos de botella en algunas partes y generen más congestión, más emisiones.
No tenemos bahías de acceso, de ascenso, descenso en general. Tenemos muy pocas. Y nuestros paraderos y terminales no están bien equipados. Entonces eso dificulta también la circulación vehicular y también causa molestias al usuario. Los E-Trams tienen un diseño que dificulta el paso de los usuarios de un modo a otro, entonces pues muchos deciden no usarlo o usar vehículos que pasan en la calle. Las rutas están concesionadas desde hace muchos años, se fueron concesionando a los transportistas a lo largo del tiempo, están desarticuladas por completo y entonces no satisfacen adecuadamente la demanda. A veces para algún viaje que podría ser directo, tienen que tomar 2 vehículos, por lo tanto pues es más tiempo de recorrido y incluso más costo. Y esto del transporte público que sea deficiente es muy importante porque es una de las principales causas del mayor uso de vehículos particulares. Mientras no avancemos a superar estos rezagos, pues vamos a tener ese transporte público deficiente que genera gran cantidad de emisiones. En cuanto a los peatones, pues también las banquetas están en malas condiciones, están invadidas por puestos o vehículos, no tienen adecuada señalización. Entonces, pues algunos peatones deciden no ser peatones, que podrían ser peatones, pues deciden no serlo y usar entonces algún vehículo de combustión interna. Los cruces viales están mal diseñados, inseguros, sin fase peatonal, muchos de ellos. No digo que así sea en todas partes, pero así es en la mayoría de nuestras ciudades. Quizás solo las partes centrales de las ciudades no son así, pero el resto sí lo es. En cuanto a las ciclovías, tienen mal diseño, son inseguras, algunas llegan a la nada, no tienen conexión de acuerdo a la demanda, entonces por eso son poco usadas. En cuestión de la salud, los ciclistas van circulando al lado de los camiones diésel, ya sean camiones de carga o de pasajeros, es decir, autobuses, y entonces pues respiran esas emisiones, ¿no? Que les causan daños. No hay estacionamientos en los nodos de intercambio público para combinar viajes que sean en bicicleta con transporte público. Son muy limitados, apenas está avanzando sobre eso. Entonces hace que pues, no se usen estos modos de transporte que son, que no causan emisiones, ¿no? Los motociclistas pues tienen vehículos también de altas emisiones y además no se respetan los reglamentos, causan accidentes frecuentemente y su identificación para saber quién fue pues es difícil, a veces no se pueden identificar. Los taxis, pues para empezar, están en malas condiciones, muchos de ellos, algunos no registrados. Realmente los taxis de la periferia ni siquiera están registrados, ¿no? Solamente no van a las zonas centrales, pero en la periferia circulan tranquilamente sin registro y en cualquier condición físico-mecánica. A las bases de los taxis también a veces no están registradas y muchas están en lugares que son inadecuados porque causan congestión. Los conductores tampoco están tan bien capacitados, entonces eso genera que no den buen trato a los usuarios, pero también que no manejen adecuadamente y generen más emisiones. La vialidad, la superficie de la vialidad de rodamiento, pues está en muy mal estado. Tenemos baches, tenemos pues varios obstáculos y eso hace que los vehículos tengan que desacelerar, acelerar, hacer maniobras y generan más emisiones. También tenemos señalamiento en mal estado, inadecuado, incompleto, fuera de norma, lo que causa confusión en los usuarios. Y entonces también eso hace que los usuarios puedan manejar de manera que no es la adecuada. Los carriles están a veces invadidos por puestos o por vehículos estacionados donde no deberían de estar. Y esos obstáculos pues generan que si son carriles de circulación, pues haya un cuello de botella que genere más emisiones, más contaminación y más emisiones. Las intersecciones, muchas de ellas tienen características inadecuadas, hay cuellos de botella. Los semáforos, pues muchos están no coordinados, tienen fases inadecuadas para el paso de vehículos y para peatones. Y aquellas ciudades que tienen sistemas de control de tráfico no los tienen funcionando bien o no los tienen funcionando a su máxima capacidad o realmente ni los tienen funcionando.
también es difícil cambiar modo de transporte desde el transporte público porque mencionaba que no hay esa facilidad para cambiar a otro modo. En cuanto a la planificación de los distribuidores viales y grandes obras de la vialidad, generalmente se hace sin considerar aspectos ambientales, económicos y sociales. También muchas ciudades tienen falta de libramientos, entonces todos los vehículos tienen que pasar por las áreas centrales causando más congestión y más emisiones. Tampoco hay infraestructura de protección en caso de accidente que puede hacer que el accidentado no tenga tantos daños. Y a lo mejor esto no tiene que ver directamente con las emisiones, pero es otro rezago. En cuanto al transporte de carga, pues tenemos vehículos que son diésel, la mayoría, bueno, sobre todo los grandes, y generan altas emisiones. En cuanto a la vialidad, hay también obstáculos a los camiones de carga troncal. Los de carga troncal son aquellos grandotes, los más grandes, y las vialidades no están hechas para circular, para que circulen esos camiones. Tienen carriles estrechos o intersecciones que no les permiten dar vuelta adecuadamente. Por eso tienen que ocupar, para ir de sus orígenes a sus destinos, tienen que ocupar vialidades que no son tan adecuadas, generando pues ocupación de más espacio y entonces más congestión, más emisiones. En cuanto a la distribución de mercancías, no hay bahías de carga y descarga, ni siquiera en las zonas de mayor distribución de las mercancías. Por eso pues estacionan en doble fila y causan congestión. No hay áreas de reserva para actividades logísticas, que estas deberían de haber en ciertas zonas con usos de suelo específicos que no sean incompatibles o que no estén con suelos habitacionales, por ejemplo. Pero eso permitiría mejorar las actividades logísticas y reducir las emisiones de los vehículos de carga, pero no tenemos. Hay centros logísticos, pero de manera muy limitada, no existen. A lo mejor existen plataformas logísticas, pero de esas corporativas, que las empresas establecen en los parques logísticos, pero no hay otras plataformas urbanas que deberían de existir, microplataformas urbanas, para distribuir, por ejemplo, en centros históricos o en zonas donde el transporte grande de carga no pueda pasar. Entonces, no ha habido un fomento sobre eso. Por ejemplo, ni siquiera tenemos centros logísticos de carga aérea de manera adecuada. Ya ven, nuestras aduanas están superadas, por ejemplo, la de la Ciudad de México, y ven por eso, porque no funciona todo en horario completo todos los días, entonces hay largas filas de camiones tratando de entrar. Tienen muy mala operación y eso causa congestión, aunque no lo vemos directamente, ¿no? Las flotas de los vehículos pues son antiguas y hay muchas que son de hombre-camión, muchos vehículos hombre-camión, entonces tienen bajo mantenimiento, por lo tanto generan más emisiones. Y además tenemos falta de regulación para vehículos de distribución a domicilio, incluyendo motociclistas y ciclistas, lo que produce también, bueno, a lo mejor no tanto emisiones, pero sí algunos otros conflictos y accidentes. Entonces, falta regular esas actividades que se vieron potenciadas a raíz de la pandemia, como es la distribución a domicilio. Perdón. Bueno, en general, en cuanto a la operación actual, los usuarios del transporte, tanto público y privado, tanto de personas como de mercancías, sufren periodos pico cada vez más largos. Nosotros vemos ahora, a lo mejor ahora que estamos regresando de la pandemia, pues decimos, pues está como antes, ¿no? Pero en cuanto regresemos cada vez más a la normalidad, vamos a tener esos periodos picos de antes, cada vez más largos. Antes era, bueno, la hora pico, pero ahora no es una hora pico, es el periodo pico. Y podemos tener hasta 3 periodos picos en un día. O sea, 9 horas de gran congestión en una ciudad en un día, por día, eso es demasiado. Y en estos periodos picos, pues los sistemas de transporte operan a su máxima capacidad. No alcanzan a cubrir la demanda, ni tanto del transporte público ni las vialidades. Y entonces los usuarios deben esperar haciendo cola para usar la vialidad o el transporte público, o para ambos. Y pues hay más congestión. Además, los usuarios sufren demoras cotidianamente por
siempre surge algo, accidentes, marchas o cualquier cosa que generan más congestión, demoras y también mayor costo. Por lo tanto, el sistema de transporte no responde al crecimiento de la población y de la economía, pero también esos rezagos tan grandes que tenemos hacen que generemos más emisiones. Si tan solo superáramos esos rezagos, como en otras ciudades de países desarrollados, ahorraríamos gran cantidad de emisiones y mejoraría el transporte que se ofrece a la población y el transporte de carga. Eso también reduciría los costos logísticos. Bueno, pero hay más. Además tenemos desvinculación entre la planificación del transporte y el desarrollo urbano. Cada uno se planifica por su lado. Por lo tanto, no tenemos ordenamiento territorial. Tenemos un crecimiento urbano desordenado. Las ciudades generalmente crecen como pueden. Hay mezclas de usos de suelo incompatibles y eso genera muchos problemas. Por ejemplo, entre ellos tenemos un incremento del costo del suelo, donde hay mejor transporte, como es obvio. Entonces la gente pues ya no puede vivir ahí, se tiene que ir a otro lado, hace viajes más largos y se generan más emisiones. Pero no solo afecta a las personas, también a la carga. Las instalaciones que antes podían estar en cierto lugar ya no pueden estar ahí, se tienen que ir más lejos, a ciertas periferias. Y pueden hacer que los camiones ya pasen por ciertos lugares que son inadecuados para ellos, generando una gran cantidad de impactos negativos. Entonces, este problema de la falta de planificación tiene repercusiones en la calidad de vida de los habitantes, en la competitividad de la ciudad y también en las emisiones, de todo tipo de emisiones. Bueno, un problema importante de esto es que no se dispone de información integral sobre el sistema de transporte que nos indique cómo está su desempeño. Y en general se realizan obras de infraestructura vial y de servicios de transporte, tanto de pasajeros, o se hacen políticas para implementar, se implementan políticas de transporte, ya sea de pasajeros o de carga, sin análisis previos que sean integrales y que determinen sus impactos, sino muchas veces son, bueno, proyectos que parecerían buenos, pero a lo mejor no lo son. Lo que pasa es que después se implementan, pero no responden a las necesidades de viaje de los pasajeros ni de la carga. Ese es el problema de no planificar con información. Y a veces existe información, pero pocas veces se utiliza. Y generalmente esto pasa porque en el gobierno no hay capacidad de análisis de esta información, ni de capacidad para hacer los análisis que se requieren o para supervisarlos. Y además eso sucede porque los gobiernos ya traen promesas de campaña desde antes de entrar. Entonces, pues no les interesa si hay o no información que de la que antes no disponían y no se molestan en obtener más información o análisis que sean adecuados, porque pues prometieron cierta cosa, aunque después no funcione. Entonces, generalmente los objetivos planteados no son alcanzados o se alcanzan en el corto plazo, pero unos poquitos años después ya tronó el proyecto. Entonces, y esto pasa también porque aún en los casos cuando se evalúa, ok, el proyecto tiene beneficios, ok, lo implementamos, no es hecha una evaluación del desempeño del proyecto después de su implementación, que debería de ser continua para saber si va bien o se regresa, si hay que hacerle modificaciones. Por lo general, entonces, la infraestructura y los servicios de transporte, los mejores, están localizados en las partes centrales de las ciudades. Como decía, en la periférica casi no hay nada, pero nos vamos a las partes centrales o bonitas de las ciudades, ahí todo está muy bien. Pero la periferia tiene transporte deficiente y hay gran cantidad de habitantes ahí. La inversión se hace en infraestructura y servicios de transporte en zonas centrales, la mayoría, y además sin estudios de impacto sobre la metrópoli, sobre la región completa. Si no se hacen sobre una zonita, ay, bueno, yo pongo esta pequeña obra aquí, entonces hago un análisis sobre esta obra y no me importa la relación con otros proyectos. Eso es muy malo porque nada más estamos viendo un impacto local que no es el impacto real. Y tampoco se ve cuál es el impacto
de cierta política sobre otros modos de transporte, porque pueden estarlos impactando de manera negativa. Bueno, ahora esa es nuestra situación. Ahora, ¿qué pasa en el mundo? ¿Qué pasa? Hay algunas medidas de sostenibilidad que se están implementando en el mundo. Pues nos enfrentamos a estos desafíos globales de la sostenibilidad y muchas ciudades y municipios pues están intentando hacerle frente en el mundo, pero son criticados porque sus esfuerzos son insuficientes, porque sus acciones son locales, enfocados solamente a unas pequeñas áreas, generalmente las áreas centrales, y sin considerar los impactos en la periferia, por ejemplo. Y hay muchos esfuerzos, por ejemplo, del C40 o del Grupo de Desarrollo Sostenible para Ciudades de las Naciones Unidas. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, el C40, pues es un grupo que lideran varias ciudades del mundo y buscan pues mejorar la situación, el transporte para entonces enfrentar la crisis climática. Y por ejemplo tienen algunos programas y redes a nivel internacional, por ejemplo para transporte público masivo, para zonas de cero emisiones, para red de vehículos de cero emisiones, para vehículos de carga de cero emisiones, para autobuses cero emisiones, para red peatonal y ciclista. Bueno, pero en cuanto a varias de estas políticas, porque lo de los vehículos, ok, de cero emisiones, eso no hay duda, ¿no? Pero en cuanto a otras políticas relacionadas con el transporte, su problema es que evalúan la sostenibilidad a nivel local, cuando ya lo implementan las ciudades. No toman en cuenta los impactos regionales o globales y tampoco los aspectos sociales. Por lo tanto, pues no alcanzan los objetivos que se esperan. Sus objetivos, los objetivos que realmente se alcanzan son muy limitados. Entonces, bueno, una parte es porque el modelo de sostenibilidad, pues ya el actual está limitado. Tenemos que ir hacia otra cosa que considere los aspectos generales, regionales o metropolitanos, no solamente aspectos locales. Y se toma en cuenta, obviamente, la periferia. Aquí, no sé si ustedes conocen bueno, lo saqué de hay un grupo que se llama Chimecos de Chimalhuacán que cantan sobre cómo es viajar en microbús en las periferias de la ciudad. Está muy divertido. Bueno, pasando a otra cosa. Entonces, ¿qué pasa con las medidas actuales de sostenibilidad en el mundo? Tenemos acciones enfocadas en zonas centrales. Entonces, ¿qué pasa? O en otras zonas, pero en ciertas zonas, pequeñas zonas. Las zonas se vuelven mejores para vivir. Hay más gente que quiere ir a vivir ahí. Pues las zonas se vuelven más caras. La gente que ya no puede pagar para seguir viviendo ahí se tiene que cambiar. Tiene que ir a otro lugar. Entonces, hace recorridos más largos entre sus orígenes y sus destinos que generan más emisiones. Entonces, los habitantes con los mejores niveles socioeconómicos son beneficiados por la inversión pública enfocada en el mejoramiento de la sostenibilidad en esas zonas. Y entonces los costos sociales de la sostenibilidad son pagados por los más pobres. Y entonces estas son medidas elitistas. Estamos llenos de medidas elitistas. Entonces, muchas acciones locales implementadas para la sostenibilidad no son realmente sostenibles. Solo parecen serlo. Y esto no ocurre solo en México, sino en varias ciudades del mundo. Ahí tenemos algunas de ellas, donde se han implementado este tipo de acciones locales. ¿Y qué pasa con los fondos gubernamentales e internacionales para la sostenibilidad? Bueno, se van a ONGs y otras organizaciones civiles para hacer proyectos ambientales locales, porque generalmente lo que se ve son proyectos ambientales locales. Y la efectividad social y ambiental de estos es cuestionable, como mencionábamos. Y en cambio, hay fondos escasos para vivienda asequible y mejoramiento del transporte público masivo, pero realmente masivo. Y esto realmente puede reducir la huella de carbono. Bueno, y ahora pasamos a otro tema, el transporte urbano sostenible. Bueno, tenemos aquí la Agenda 2030 para Desarrollo Sostenible de la ONU, y entre estos tenemos el Objetivo 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles, y la Meta 11.2, que se refiere a transporte.
De aquí a 2030, el objetivo es proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos, y mejor la seguridad vial, y en particular mediante la ampliación del transporte público. Dice, la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de personas en situación de vulnerabilidad, mujeres, niños, personas con discapacidad y personas de la tercera edad. Entonces, tiene que brindarse un transporte con todos los calificativos que están en verde, pero sobre todo ampliando el transporte público. Bueno, y vamos a ver, entonces, ¿qué es eso de planificación sostenible? Pues es realizada para una ciudad considerando sus particularidades. La planificación de otra ciudad no nos sirve para nuestra ciudad, tiene que ser cada una para su propia ciudad. Entonces, no es bueno importar soluciones que pueden ser muy buenas para una ciudad, pero pueden ser muy malas para otra ciudad o incluso para otra parte de la misma ciudad. También la planificación debe ser a nivel metropolitano y coordinando con los varios niveles de gobierno, en los varios niveles, considerando aspectos sociales, ambientales y económicos a corto, mediano y largo plazo. Pero hay soluciones que parecen sostenibles y no lo son. Hay muchas soluciones que actualmente se promueven que se limitan solo a aspectos locales, a una sola zona, a un solo modo, y no analizan el impacto que tienen sobre otras zonas o sobre otros modos de transporte. Entonces, resuelven un problema, pero generan otros. Y no lo ven porque no les importa verlos. Estas soluciones aparentan ser sostenibles, pero no lo son. Y son las que más se están implementando. Entonces, nos tenemos que tener mucho cuidado de no caer en estas soluciones que solo parecen ser sostenibles. Bueno, entonces, ¿qué se requeriría primero? Pues saber qué requiere la gente y dónde en cuanto a transporte público, ¿no? Es decir, cuál es la demanda, conocer bien la demanda, usar la información sobre la demanda y entonces hacer una planificación multidimensional, considerando aspectos económicos, sociales, ambientales y de desarrollo urbano, como decíamos, el corto, mediano y largo plazos, pero coordinando el nivel metropolitano, municipal y local y avanzando sobre una red de transporte multimodal, no de un solo modo, no, sino multimodal, articulando todos los modos de transporte, todos los modos de transporte que existen, para que sea más fácil, muy fácil pasar de un modo a otro y entonces así se puedan mejorar los viajes y también reducir las emisiones. Esto se puede hacer mediante una modelación a diferentes niveles del tráfico y del transporte público, donde se consideren escenarios de qué pasa si cambio aquí el crecimiento de la ciudad para acá, para allá, cambio el uso de suelo, y son varios escenarios de tiempo. Y bueno, y también con esto, una vez tengamos esto y avancemos sobre los rezagos, pues podemos también avanzar sobre tecnologías de ciudades inteligentes, pero avanzando sobre soluciones tecnológicas que sean abiertas para no casarnos con una y después ya no saber qué hacer con ella. Tomar en cuenta el mantenimiento de estas soluciones que a veces se les olvida en la implementación, en los costos, y considerar el reemplazo y el retiro de la infraestructura, que también eso caduca y va a tener que ser reemplazado cada pocos años. Bueno, y el penúltimo tema es ¿qué pasa en la zona metropolitana del Valle de México? Es uno de los casos. Aquí vemos dos mapas. Uno es dónde está la población y entonces entre más oscuro ahí hay más población. Como vemos, pues hay mucha población en las periferias, ¿no? Pero también en algunas partes centrales. Y este es la marginación urbana. Entonces, aquí entre más rojo quiere decir que hay más marginación. Por lo tanto, la parte más marginada está de los habitantes que tienen menos recursos, pueden pagar menos también por el transporte, está en la periferia. ¿Y dónde está la infraestructura? Aquí lo vemos, la infraestructura de transporte, las líneas del metro son las naranjas. Como vemos, están principalmente dentro del circuito interior, que es esto en negro que se ve. Y las líneas de Metrobús están un poco más hacia afuera, pero no realmente por todas partes. Vemos el tren suburbano y el tren ligero, pero realmente fuera de una área central, o sea, la mayoría de la infraestructura, como lo ven, ni siquiera se alcanza a ver, está dentro del circuito interior, después
hay todavía bastante infraestructura de transporte público fuera de el circuito interior, pero dentro del periférico, que es esto, y más allá, pues es muy limitada, y es donde está la mayoría de la población y la que tiene menos recursos. Bueno, ¿qué vimos con el estudio origen-destino de la zona metropolitana en el 2017? Ahí resultó que tenemos 34.6 millones de viajes en un día típico entre semana, de los cuales 11 millones son realizados solamente caminando. Entonces son unos viajes que tienen más o menos una duración promedio de 11-12 minutos. Pero del resto son 23.4 millones que utilizan algún modo de transporte, algún modo que no es caminar, que al menos utilizan algún vehículo, de los cuales 15.6 millones son en transporte público, 7.3 millones en transporte privado, esto incluye auto y moto, y 0.72 millones, o sea, no llegan a 1 millón, en bicicleta. Si lo ponemos aquí, este es el porcentaje de viajes que usan cada uno de los modos de transporte. El 74% usa microbuses y combis, que es el transporte de pésima calidad e inseguro, que genera más emisiones. Entonces, la mayoría de las personas se transporta por ese transporte, con ese modo de transporte. Después le sigue el metro, con 29%. El taxi, con 11%. El metrobús o mexibús, con 7%. Aunque hay muchas rutas, realmente no es tanto los viajes que se realizan en este modo. Y después, pues ahí tenemos los demás. Como vemos, entonces, la mayoría usa transporte público deficiente y que genera muchas emisiones. Entonces, bueno, hicimos un análisis. ¿Qué tanto se utiliza cada modo de transporte? Entonces, identificamos a aquellos viajes que usan al menos un modo de transporte en algún vehículo y que además en el distrito, porque esto se hizo por distritos, considera 5% del total de los viajes, al menos 5% del total de los viajes en ese modo de transporte. Es decir, para que sea pues, representativo. Y cuyo tiempo de viaje sea al menos de 20 minutos. Entonces, con eso encontramos esta información para esos viajes. Y pues, ¿qué encontramos? Que el autobús concesionado o el microbús se utiliza en el 48% de estos viajes, con un tiempo promedio de viaje de 40 minutos. El auto en 29% de los viajes con un tiempo promedio de 41 minutos. El metro con 18% de los viajes con un tiempo promedio de 41 minutos. Este es el autobús, pero local, por ejemplo, esos que vienen Texcoco, Tapo, que es la misma zona metropolitana, pero son autobuses que hacen largos recorridos. Son el 5% de los viajes y son 47 minutos. El BRT, que es el Metrobús, Mexibús, 6% de los viajes, 23 minutos. Y el taxi, 5% de los viajes, 24 minutos. Y los demás, pues mucho menos, o ya no pintan. Y esto es importante compararlos porque no es lo mismo, además, recorrer 10 minutos o 25 minutos, como dice aquí, en metro, que 25 minutos en microbús, o 25 minutos en bicicleta o en cualquier otro modo de transporte. Es distinto. Entonces, habría que compararlos de otra manera. Aquí tenemos una comparación que aparece incluso en nuestra página de internet, donde tenemos el automóvil, bueno, primero caminar, que este es el modo, donde es el círculo más grande, más lo utilizan, pero con menos tiempo de recorrido. Y estos que más o menos tienen el mismo tiempo de recorrido, de 40 a 41 minutos, que es el automóvil, el colectivo, que es entre ellos el de mayor uso, y el metro. Y los otros, como ven, son muy pequeños a comparación de estos grandes. Bueno, y aquí tenemos la zona metropolitana del Valle de México con 3 zonas, subzonas. En verde, la que está adentro del circuito interior. En amarillo, adentro del anillo periférico. Y el rosa, todo lo demás. Y aquí también analizamos esos viajes que representan al menos 5% de los viajes en cada distrito y que tienen al menos 20 minutos de duración. Y encontramos que de esos viajes, en la parte central hay 9%, en la parte media, es decir, la amarilla, 19%, y en la periferia el 72%.
Entonces, el 72% de los viajes de esos viajes lo realiza gente que está en la periferia, que tiene un transporte público muy limitado. Bueno, y encontramos que en la parte central, ¿qué se utiliza? El auto o el metro como el más importante. Y entonces el metro se hace más importante cuando la marginación urbana se hace más grande. Entonces, o entre una zona tiene mayor marginación urbana, utiliza más el metro en lugar del auto. En la parte media, el auto es el más importante, le sigue el colectivo microbús y el metro. Bueno, estos son los más importantes, pero también depende de la zona y el grado de marginación que tenga. En la periferia es el colectivo microbús y el metro. Ay, perdón, es que estaba en inglés la presentación y le dejé el subway. ¿Y qué pasa en los distritos no centrales que tienen metro? Bueno, lo que más se utiliza es el colectivo microbús y después le sigue el metro. ¿Y qué pasa en los distritos no centrales que tienen BRT, es decir, Metrobús o Pumabús, Metrobús o Mexibús? Se utilizan primero el colectivo microbús y después el auto. Debería de ser el BRT, bueno, yo esperaba que así fuera, pero no, se utiliza en segundo lugar el auto. ¿Qué pasa en esos distritos no centrales, es decir, afuera del periférico, que solo tienen colectivo microbús y autobús? Utilizan el auto si tienen baja marginación urbana y utilizan el colectivo microbús si tienen alta marginación urbana. Entonces se ve que si no disponen de un transporte público masivo, usan el auto, si pueden, y si no, y eso contamina. Y si no pueden, usan el colectivo microbús y también eso contamina. Bueno, entonces aquí se puede ver la importancia ya que sacamos un indicador de importancia absoluta de la zona metropolitana y aquí está en la tabla y aquí también está en la gráfica y vemos que considerando tanto el número de viajes como el tiempo de recorrido, el microbús, el pecero microbús es el que tiene el mayor valor. Le sigue el auto y después el metro. Muy abajo está el BRT y el taxi. Bueno, y aquí tenemos una comparación en esta tabla. Entonces tenemos la parte, cada uno de los modos de transporte, la zona central, la zona intermedia y la zona periférica, con la suma de los indicadores y la importancia absoluta, digo, relativa respecto a cada una de estas zonas. Por ejemplo, en cuanto a importancia de los viajes, en la periferia la importancia es 1707 comparado con 162 en la parte central y 366 en la parte media. Esto es por la cantidad de viajes que se realizan y su duración. Entonces la zona periférica se vuelve la más importante, es la más importante y a la que se debería de ponerle mayor atención. Pero ahí hay transporte público que no es eficiente, sino está muy limitado. Ahora, aquí tenemos el autobús concesionado microbús y vemos que la importancia de este está principalmente en la periferia. El 87% de la importancia del metrobús, del microbús, está en la periferia. El metro, su importancia está en la periferia también, pero también en la parte central y un poco en la parte media. Y el BRT y el taxi pues tienen importancias similares. Tienen 55 y 61% de importancia en la zona periférica. Pero como ven, aunque el metro no esté en la periferia, es importante en el 64% de su importancia se da en la periferia, aunque no existe ahí. Y por ejemplo, tenemos aquí la bicicleta. El 92% de la importancia de la bicicleta está en la periferia. Entonces debería de ponerse atención al transporte de bicicleta en la periferia para brindarle la infraestructura que necesita. Por ejemplo, esto tenemos 100% de la importancia del trolebús y del taxi de aplicación, pues está en la zona central, por razones obvias. Bueno, y aquí tenemos otra comparación donde son esos mismos valores, pero comparados de otra manera. Por ejemplo, aquí en términos generales, entre todos los viajes realizados, como habíamos dicho, el microbús
tiene el 45% de importancia en total, como si todos los viajes y todas las duraciones fueran el 100%. Entonces el microbús tiene el 45%. Es mucho. Si mejoráramos este transporte, se reducirían muchísimo las emisiones. Y generalmente está en la periferia. Bueno, aquí se ve, la mayoría está en la periferia, aunque en las otras zonas un poco. El auto también, realmente todos pues tienen mayor participación, casi todos tienen mayor participación en la zona periferia. Pero una cosa que llama la atención es, por ejemplo, la importancia en la periferia del metro con respecto al BRT, que es el Metrobús, Mexibus. De aquí sabemos que el metro no está en el 70% de los distritos. De ellos, 65% están en la periferia. Y el BRT no está en el 67% de los distritos, que es algo parecido, 70 contra 67. Sin embargo, la importancia del metro en los viajes totales es de 17% y la del Metrobús, Mexibus juntos es solo de casi el 3%. De ahí nos da que el metro es el modo de transporte que realmente puede reducir la gran cantidad de viajes y la duración de estos. De los viajes que actualmente se realizan en autobús o en colectivo microbús, ambos que generan muchas emisiones. Entonces, si no se invierte en metro u otro tipo de transporte masivo de este tipo, lo que nada más estamos haciendo es poniendo curitas. Realmente no se van a reducir las emisiones. Entonces, por más que hagan, no se van a reducir. El metro es el modo de transporte que realmente reduce las emisiones locales y globales. Entonces, se tiene que mejorar el metro, se tiene que mejorar el transporte que actualmente es realizado por microbús, microbús o colectivo, y también para así atraer a gente que viaje en automóvil hacia estos modos de transporte que sean más eficientes. Se tiene que invertir no solo en metro, en tren ligero, en tranvía, porque son vehículos que usan la red eléctrica, no tienen ruido, no tienen emisiones locales al menos. Es transporte realmente masivo, ¿no? Y que tiene una infraestructura y los vehículos que pueden durar decenas de años. Por ejemplo, los autobuses a veces hay que cambiarlos cada 5 o 7 años, pero el metro, los vagones del metro, creo que hace 2 años dijeron que todavía con los que se inauguraron estaban funcionando. Y los andenes del metro siguen funcionando y en otros países pues pasaron 100 años y siguen funcionando. Entonces la infraestructura es para muchísimos años, pero lo que pasa es que en las evaluaciones lo hacen, a 10 años o a ver qué pasa a mi sexenio, pero no es una planificación a futuro como debería de ser, a largo plazo. ¿Qué vamos a hacer? Mejorar la calidad y la seguridad del colectivo, además de lo del metro, porque pues estamos en situaciones terribles, pero también superar los rezagos que mencionamos al inicio de la presentación, porque tan solo tapando baches se reduciría en gran cantidad las emisiones. Y tenemos muchos rezagos, como mencioné, y no puse todos. Bueno, para finalizar, algunas recomendaciones. Entonces, las inversiones deben ser orientadas a los modos sustentables en sentido amplio. Entonces, un modo no es sustentable de por sí. Tiene que ser sustentable si está en un proyecto y que en este se evalúe, que realmente mejoren la calidad de vida de los habitantes y estén ubicados donde realmente lo requieran y que consideren todo esto. Si no consideran esto, realmente estamos haciendo una evaluación local y no es aunque sea un modo que parezca sustentable, no lo va a hacer. No va a mejorar. Por mucho que hagan, pues no va a mejorar, no va a reducir las emisiones ni a mejorar sustancialmente el transporte. Entonces, hay que considerar aspectos sociales, ambientales, económicos, corto, mediano y largo plazo, y impactos metropolitanos o regionales. También hay que avanzar hacia servicios y tecnologías de transporte para que los viajeros estén más informados sobre sus viajes, sobre las rutas que deben realizar, para no que salgan cuando hay congestión, para que puedan gestionar cómo son sus viajes. Y tiene que ser esta información conocida en tiempo real. Hay unas aplicaciones ya, pero el gobierno podría meterse en eso, donde esta información además sirviera para manejar un sistema de semáforos con información en tiempo real, con la modificación de tiempos en tiempo real. También hay tecnologías para mejorar la operación misma del transporte, es decir, para ser más eficiente
optimizar el servicio de transporte de acuerdo a la demanda, tanto de pasajeros como de carga, y nuevas tecnologías de vehículos menos contaminantes, de los que ya seguramente les hablaron otras personas. También hay que invertir en infraestructura y servicios de transporte que permitan a los usuarios ir entre sus orígenes y sus destinos de la mejor manera, conectando adecuadamente las partes del sistema de transporte, para lo que se requiere que la red de transporte sea multimodal, no dejar los modos de transporte aislados, tienen que ser conectados. Que se pueda hacer un modo de transporte, cambio de un modo de transporte a otro de manera fácil, y también cambio de una línea a otra de manera fácil. Otras recomendaciones sobre la gestión de la demanda de transporte son incentivos, por ejemplo, para adquirir mejores vehículos o para personas que viajen en horas no pico o periodos no pico. Lo que decía, envía de información a los usuarios en tiempo real sobre la congestión en la red y pronóstico de congestión dadas situaciones específicas. Por ejemplo, decir a las 10 pues va a haber esta congestión, dado que se espera que haya esta manifestación o este concierto de Luis Miguel en el estadio, pues donde sea, donde se presente, porque ahí van a salir muchos de los asistentes y se espera cierta congestión. Entonces, para que uno ya programe sus rutas considerando esos cambios en el tiempo futuro. También políticas que reduzcan la demanda, y aquí eso que es reducir el número de viajes y su duración. Y la pandemia nos ha entrenado en eso, entonces ya no tenemos que estar en el trabajo o en la escuela. A veces podemos tener sesiones remotas y es importante. Entonces, ¿cómo uno puede reducir de la mejor manera el número de viajes? Pues no haciéndolo. Y así no se hacen los viajes, se está en casa interactuando con los demás. No siempre es posible, pero en lo que se pueda, si no es servicio al público, pues puede ser posible. Y también hay que pensar sobre accesibilidad para personas mayores y con discapacidad. Y una de las razones es que pues espera que en el futuro cada vez haya más personas de la tercera edad o con estas condiciones. Y tenemos que mejorar su accesibilidad al transporte. Otra recomendación es infraestructura y políticas públicas de transporte de carga que permitan a los camiones ir por corredores que tengan características físicas adecuadas en sus recorridos de sus orígenes a sus destinos, para que no ocupen más espacio y no produzcan más congestión, porque transportan carga, pero los productos todos los consumimos, todos somos consumidores. Si se incrementan sus costos logísticos, se incrementa de manera indirecta el precio de los productos que todos pagamos. No nos damos cuenta, pero eso pasa. Y que también haya facilidad para cambiar de modos en la carga y se intensiva el uso de plataformas logísticas de diferentes tipos en lugares adecuados, y con protección del uso de suelo para que no haya mezclas de usos de suelo incompatibles. Bueno, en general, si se mejora el transporte, se reducen las emisiones, pero si se mejora el transporte de manera integral, no local. Si no, nada más estamos perdiendo el tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, Angélica. Buenísima tu participación. Creo que nos das una visión que hace mucho falta tener, ¿no? Esta visión más completa de cómo es el sistema y cómo lo que se necesita, pues no son cambios puntuales, sino realmente tenemos que transformar, pues no solo la parte de movilidad, transporte, sino básicamente tenemos que transformar muchas cosas de nuestra sociedad, que pasa por, pues simplemente desde la desigualdad, ¿no? De tener en cuenta cómo las medidas que se pueden tomar afectan la desigualdad. Eso que mencionabas se me hizo muy valioso. Y también pues, ver el transporte público, privado, tanto a nivel, digamos, individual como pues, de empresas y demás, ¿no? Creo que eso muchas veces nos olvida, ¿no? Muchas veces estamos pensando en que, o eso es lo que de alguna manera se vende, ¿no? Que cambiando la flota vehículos híbridos o cambiándola a vehículos eléctricos, pues arreglamos el problema de las emisiones, ¿no? Y creo que tú ahorita claramente nos dices, pues no está tan fácil, ¿no? No es solamente por ahí, ¿no? Tenemos un montón de preguntas. A mí
esta en particular, tengo dos que me despertaron la curiosidad. ¿Tienen alguna idea de cómo afectó esto de la pandemia? Mencionabas que ahora como todo lo pedimos y nos lo entregan en casa, pues estamos teniendo estos picos que antes no teníamos y que seguramente se van a poner muy complicados cuando ya tengamos un regreso a las actividades normales. ¿Pero tienen alguna estimación de cómo ha afectado? Bueno, hay estudios en varias ciudades del mundo y, por ejemplo, en Nueva York, dijeron antes de la pandemia, después de la pandemia. Entonces, después de la pandemia, inmediatamente, pues se redujeron en menos del 10% los viajes generales de las personas. Ahora, la carga cambia completamente, porque antes las personas iban a un negocio y ahí compraban o a una zona comercial y ahí compraban todo y regresaban. Ahora pedimos a casa y entonces los vehículos de distribución tienen que ir ya no a los negocios, bueno, antes también iban a las casas, pero no tanto, pero ahora muchísimos tienen que ir casa por casa y a veces no está la persona, entonces regresan. Entonces, están haciendo mucho más recorridos, aunque con vehículos más pequeños. Esto sí genera más emisiones. Entonces, hay estudios también hechos por ejemplo, por la Universidad de Roma, que indican que genera más emisiones y por lo tanto, pues se tiene que hacer algo. O sea, que la gente que no espere que le llegue a su domicilio, sino que vaya a un punto cercano para que ahí recoja la mercancía. Y ahí se le deja la mercancía mucho más. No sé si eso es lo que preguntaban. Sí, bueno, tratar de optimizar, digamos, de alguna manera todos estos viajes, ¿no? Recorridos. Sí, 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 sí. Ya, pues que la persona pueda ir. Hay una especie de casilleros que se implementan en otras partes del mundo, en lugares no. públicos seguros para que no se los roben, donde pues ponen toda la mercancía y entonces ya la gente va cuando puede, pero pues en lugares seguros, públicos. Sí. Oye, y una cosa, ya esta es mi última duda, así de curiosidad malsana. También mencionabas mucho la importancia del metro, sobre todo para zonas, digamos, marginadas, y que, bueno, se tendría que ver cómo ampliar las redes. Ahí tengo dos preguntitas. Una, ¿ya han pensado qué rutas serían prioritarias? ¿Dónde se tendría o qué recorrido tendría que tener una línea nueva del metro? ¿Cómo se tendría que hacer eso? Y otra que esta es de curiosidad. ¿Tienen alguna idea del impacto, por ejemplo, que ha tenido, pues que no tenemos la línea 12, un tramo de la línea 12? ¿Cómo? Esa está buena. No, es que como vimos en el estudio, el metro es utilizado por gran cantidad de gente, aunque no haya metro en su distrito, porque hacen viajes largos, porque los viajes en la zona metropolitana son muy largos, como vimos. Al menos usan, por ejemplo, decíamos, el microbús 40 minutos, pero 40 minutos de microbús, más no sé cuántos en metro, más otros que se echa caminando. Entonces son muchos, ¿no? Son viajes muy largos. Por eso el metro es muy importante. Y habría que hacer un análisis. Hay un proyecto, plan rector del metro, que se ha dejado desde hace mucho tiempo, pero tenía buenas ideas. Sería cosa de evaluarlas, ¿no? Y no poner a competir el metro con el metrobús o el mexibús, como a veces ha pasado, sino que sirvan como alimentadores del metro. O a lo mejor, es que no solo es metro, puede ser tren ligero, pero no de esos viejitos como los que tenemos, sino esos modernos como los que mostré en las fotos que existen en otras ciudades en el mundo. O tranvías que pueden llevar mucha gente y que pueden implementarse donde hay menos demanda que la que requiere el metro. Bueno, que puede satisfacer el metro. Con respecto a la línea 12, seguramente se generaron gran cantidad de emisiones. No los hemos medido y eso es muy buena idea. Habría que medirlo, pero seguramente parte del gran incremento de las emisiones son esos. Sería una buena investigación porque pues conocemos de los estudios que hemos realizado cuántos son los usuarios de ese metro,
perdón, y el tiempo de sus recorridos. Y entonces, si esos recorridos que eran en metro, generando tantas emisiones, ahora son realizados en auto o en microbuses, así como están los microbuses, seguramente generaron una gran cantidad de emisiones en este periodo que nos sirve el metro. Y además unos costos importantes, supongo, para los usuarios, ¿no? Que no es lo mismo Además, 5 pesos, ¿no? Sí. Bueno, pues además, sí, no quiero quedarme yo con todas las preguntas que son, ¿no? Me parece súper interesante y por eso te pregunto tantas cosas, pero aquí tenemos un montón de preguntas ya en el chat. Eh, tenemos una de Patricio Moscoso que nos dice, leía que hay un plan de modernización de 2.400 millones de dólares para la reposición gradual. ¿Sigue en pie el proyecto? Gracias y saludos desde Bolivia. es que no le entendí. ¿Que No sé a qué, 2.400 millones de qué? Es que no le entendí. para un plan de modernización, no sé, supongo que será en la Ciudad de México, no sé si... Es que no tengo conocimiento de eso. Pues si no, nos vamos a la próxima Ajá. y si Marcelo nos puede precisar, pues la retomamos, ¿no? Tenemos una pregunta de Ana Camila Frías Rodríguez que nos dice, ¿cuán puntuales son las salidas y llegadas del metro? Y si sabría un porcentaje aproximado de transporte de pasajeros en el metro. Eh, pues sí, la cantidad de usuarios en el metro, no lo recuerdo en este momento, pero está en una de las tablas que presenté. Entonces, ahí está la cantidad de usuarios. Pero es que no es solamente comparar usuarios del metro. Hay 10 usuarios del metro, 10 usuarios del BRT, 10 usuarios del microbús, sino cuánto hacen de recorrido. Porque en metro, en 10 minutos puede hacer un recorrido bastante grande. Y a lo mejor en microbús no, porque se va parando. Entonces no se puede comparar. Hay 10 minutos de microbús con 10 minutos de metro o de cualquier otro modo de transporte. No es una comparación de cuántos usuarios, eso está muy fácil. Tiene que ser cuántos usuarios, pero cuánto lo utilizan, tanto en tiempo como en kilometraje. Claro. Sí, ¿Sí? claro. Y aquí tenemos otra pregunta de Clemente, aquí del PINC. En todo proceso de reducción de emisiones, en todo el proceso de reducción de emisiones y la estrategia de electromovilidad, ¿qué papel juega la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes? Bueno, realmente, pues quien juega el papel es la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Obras de la Ciudad de México. No sé, porque es que es otro problema. Antes el metro era financiado por el gobierno federal, en términos generales, ¿no? Pero a raíz de más o menos como en el año 2000 o algo así, dijeron, no, ya somos independientes ahora la ciudad. Pero entonces ahora la ciudad le tiene que poner dinero, pero no tiene. Entonces, pues, ¿qué va a hacer? ¿De dónde va a sacar más? O sea, pues lo que dicen, ¿no? Sí. Entonces, como vemos, antes de más o menos ese año que les comenté, el metro crecía y crecía, crecía. A raíz de esa época, más o menos del año 2000, ya crece poco. Y dicen que no crece porque no tienen dinero. ¿Y por qué entonces el metro ahora tiene que ser pagado por la ciudad? Sí, pues muy complicado esto de los Por cuestiones, financiamientos. pues, Sí, por cuestiones políticas, ¿no? Porque se cambió claro, la forma de financiamiento. claro. Y aquí, mira, hay otra pregunta de Jorge Escandón, también de aquí del PINC. ¿Qué impacto se tiene por la IFA en la movilidad de la zona conurbada de Catepec, Zumpango y Tecámac para acceder a la Ciudad de México por cuestiones de trabajo? ¿Y qué relación tiene esto con el tren suburbano y el metro? A ver, ¿se refiere al nuevo aeropuerto? Sí, Sí, ¿verdad? sí, Ok. sí. Ok, bueno, el nuevo aeropuerto, pues por lo pronto, pues como tiene muy pocos viajes, pues no tiene gran impacto. Quizás en el futuro haya, el problema de esto es que va a detonar un gran crecimiento urbano, que no sabemos en qué nivel sea. Y por los antecedentes que siempre hemos visto en nuestras ciudades, no solo de México, sino de varios países en desarrollo, es que pues crece desordenadamente. Entonces, si es así, pues lo que hacemos es replicar los problemas que tenemos un poco más allá, los problemas de accesibilidad. Eso es lo que va a pasar.
Se tiene que, por lo tanto, planificar con mucho cuidado qué va a pasar con el uso del suelo alrededor y cómo se quiere, cómo se quiere para encauzarlo hacia allá, que crezca la ciudad hacia allá o no. Pero no solo las crece y se hacen casas, sino pues hay que pensar en la red de transporte, pero no solo eso, en la red de drenaje eléctrica, de agua, de todas las redes. Y todos los impactos que cada una de estas cosas puede Sí, tener, ¿no? entonces todo tiene un impacto y, pues, y si no lo analizamos a nivel, si lo analizamos a nivel local, pues no va a pasar nada. Tiene que ser el impacto de eso en toda la zona metropolitana del Valle de México. Aunque a lo mejor el impacto en la zona sur sea poco, pero va a tener un impacto grande en mucha área de, principalmente norte hasta central de la zona metropolitana. Claro, pues es un sistema completito, ¿no? No se Sí, puede ver así nada más una partecita. También por aquí nos pregunta, ¿en qué fase se considera que está el tema de hidrógeno como combustible alternativo en México? uy, bueno, yo no sé mucho de eso porque Ah, más bien es de eso saben los que se dedican al tema de sí, vehículos, no sé. sí. No, no sé, sé lo que todo el mundo sabe, entonces pues no, mejor no contesto. Pues muy bien,